Preparando mi grupo pequeño. La idea de este taller es que podamos aprender, colaborar. Un momentico. Okay. Preparando mi grupo pequeño. Entrenamiento para servidores del Ministerio Juvenil. Esta parte de lo que debemos de aprender para ser mejores servidores en el Ministerio Juvenil tiene que ver de cómo yo debo abordar el tema del grupo pequeño, sobre todo en cuanto a la enseñanza del grupo pequeño. ¿Qué es lo más importante? El grupo pequeño, como sabemos, tiene varios propósitos. Uno de ellos es la interacción, la coinonía, conocernos mejor. Pero realmente lo más importante del grupo pequeño no es la socialización, sino la edificación que damos a través de la palabra que vemos. Así que lo que vamos a ver hoy es básicamente ese elemento del grupo pequeño. ¿Cómo yo puedo prepararme mejor para la enseñanza dentro del grupo pequeño? ¿Ok? Y la primera cosa que tenemos que preguntarnos es, ¿por qué necesito aprender a prepararme mejor? ¿Okay? Tal vez uno pensaría que es mucho más fácil decir, bueno, di lo que Dios puso en tu corazón, una frase que podemos usar. Habla de cómo Dios ha hecho en tu vida, pero bueno, un día tú puedes dar un testimonio. Pero si queremos hacer un trabajo a largo plazo con nuestros grupos pequeños, debemos de aprender a prepararnos mejor como para el Señor. Es decir, Dios nos ha puesto en nuestras manos trabajar con estos grupos pequeños y ahora tenemos que prepararnos mejor, no importa la edad que tengan, prepararnos mejor. Y la realidad que la respuesta es que esta generación es más exigente y demandante que cualquier otra generación. Esa es una realidad. Hace años, tú tenías un grupo de jóvenes y el grupo de jóvenes no, lo que tú tenías en tu corazón, le compartía y uno, yo que soy parte de una generación anterior, uno lo recibía como que eso era lo que había. Pero esta nueva generación que está expuesta a tanta estimulación externa, exige también que nosotros en la iglesia podamos prepararnos mejor para poder alcanzar su corazón. No podemos pensar que tenemos que traer lo que aparezca. Esto es lo que yo hice, esto es lo que hay. No. Porque el mundo se prepara muy bien para conseguir la atención de ellos. Los medios de comunicación, los juegos de video, las series de televisión. Tú miras un capítulo de una serie de televisión en Netflix y si te dejaste atrapar de ella, vas a tener que acabar 24 capítulos, por lo menos, en un fin de semana. Ellos se han preparado para atrapar la atención. Pero nosotros, en nuestros grupos pequeños, nos dan 60 minutos para estar con ellos y no podemos atrapar ni siquiera 5 minutos de su atención para que ellos sigan oyendo a veces. Y la razón es que es falta de preparación. Y lo que vamos a tratar de ver hoy es cómo prepararnos mejor. Miren este dato. El 70% de los adolescentes se aburre en las clases del colegio. Es una encuesta en Estados Unidos. Y si se aburren en la clase del colegio, ¿qué ustedes creen que está pasando en los grupos pequeños y en nuestras reuniones a veces? Quizá no el 70, pero un gran porcentaje de nuestros jóvenes se está aburriendo en Amigos de la Verdad, en Roca Sólida y en los jóvenes adultos en medio de nuestras reuniones. Y nosotros tenemos que tomar esto en serio, porque es lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y si lo que yo tengo que hacer es prepararme, porque con quien estoy compitiendo es un monstruo poderoso. Bueno, yo no voy a competir con Netflix, pero yo al menos tengo que poner de mi parte la preparación suficiente y no ser negligente en esa preparación que debo tener para trabajar con mi grupo pequeño. No sé si me doy a entender. Lo que muchas veces pasa es que me toca, que es la palabrita que a mí no me gusta, me toca. Y entonces, bueno, llega el sábado y, ay, ¿qué hago? Y entonces ese día se arma un lío. Y trato de poner lo más que yo pueda porque me preparé ese día. O a última hora. Bueno, eso implica que nosotros tenemos un alto concepto de nosotros mismos. Pero la realidad es que no es así. Nosotros tenemos que prepararnos.
lo mejor posible. Y, escúcheme bien, para prepararnos, yo he desarrollado, para que sea más memorable, varios acrósticos. El primero es PEP. PEP. Así que a través de la frase, del acróstico PEP, nos lo podemos aprender de memoria y es la base para la preparación de la enseñanza en nuestros grupos pequeños. Así que empieza a tomar nota ahí. PEP. Son 3 elementos que tenemos que tomar en cuenta para prepararnos en nuestros grupos pequeños. El primero de ellos es la preparación. ¿Ok? La preparación personal, y aunque parece que es lo mismo, no es lo mismo. La preparación, la primera parte donde hablamos de preparando nuestro grupo pequeño se refiere a todo lo que hacemos, las 3 cosas. Pero dentro de las 3 cosas hay una que se refiere a la preparación personal para el grupo pequeño. Y ya estaremos hablando de eso más adelante. En segundo lugar, tenemos que ver la exégesis. Es importante. Yo pude cambiar esa palabra por otra, pero yo la quise poner porque tenemos que manejar ciertos términos. Dentro de la preparación de mi grupo pequeño, yo tengo que aprender y saber qué es lo que es una exégesis y cómo debo de llevar eso como parte de mi preparación para el grupo pequeño. Y la tercera parte, que es la última P, es presentación. ¿Cómo yo debo prepararme para presentarle al grupo pequeño esa enseñanza? Así que lo que vamos a ver hoy son esos 3 elementos. Primero, preparación, exégesis y presentación. Después que terminemos, vamos a hacer un caso de estudio juntos, entre todos. Vamos a discutirlo juntos y hablarlo de cómo preparar una enseñanza de grupo pequeño. Lo vamos a hacer en vivo, basado en los pasos que vamos a ver. Ok, así que no te vayas, porque al final aplicaremos esto como un taller práctico. Así que, preparación, exégesis y presentación. Bueno, pero antes de comenzar estos 3 pasos, hay varios elementos que son como que dicen nuestras herramientas que tenemos que tomar en cuenta. Y son estas 3 cosas, que son trabajo diligente, manejo de herramientas y pensamiento creativo. Para poder estar preparados y prepararnos para nuestros grupos pequeños, tenemos que procurar incorporar en nuestra preparación estos 3 elementos. El trabajo diligente, el perezoso no prosperará nunca en ningún área de su vida, y mucho menos en el ministerio. Así que una de las cosas que tenemos que tener claro, que si queremos ser efectivos en nuestros apps, GPS, grupo pequeño, como quiera que se llame, si queremos ser efectivos, tenemos que ser diligentes en el trabajo y eso va a meritar esfuerzo, tiempo y trabajo. ¿Ok? No es instantáneo. Ok, yo le entrego una hoja para que preparen su GPS, pero esa hoja tú no la puedes ver el mismo día del GPS o del grupo pequeño para ver lo que tú vas a hablar. Tiene que haber trabajo. Segundo, tenemos que manejar las herramientas. Señores, miren, ahora vivimos en un tiempo en donde tenemos demasiadas herramientas para poder ayudarnos en nuestro proceso de preparación. Google es el amigo más profundo que tenemos para los grupos pequeños. Hay 1 millón y hay una infinidad de recursos en Google que podemos abordar y buscar. Solo hay que sentarse, escribir en Google lo que te venga a la mente y tendrás esa herramienta para preparar tu grupo pequeño, tu GPS. En tercer lugar, tenemos que tener un pensamiento creativo. Es decir, un pensamiento lateral, un pensamiento que nos haga salirnos del molde y traer cosas creativas al grupo pequeño. Porque una de las cosas que hace que se convierte en monótono y aburrido es que siempre hagamos lo mismo. Las personas tienen que estar en expectativa. ¿Qué es lo que va a pasar en la reunión? Y yo no lo sé. Y si no voy, me la voy a perder. Así que el pensamiento creativo, manejo de herramientas y el trabajo diligente deben ser ingredientes esenciales en la preparación del GPS. La segunda cosa que tenemos que tener pendiente es el manejo del tiempo. Yo propongo que un grupo pequeño de jóvenes no debería durar el tiempo de la enseñanza más de 1 hora. Así que yo quiero dividir esa hora en tres elementos. ¿Ok? El primer elemento es la ambientación. Vamos a hablar, por ejemplo, en el ejemplo de los GPS de Roca Sólida. Sabemos que tenemos tiempo de alabanza y después nos dividimos en grupos pequeños. Después que entran al aula o al lugar o al breakdown room, lo que sea, del grupo pequeño, los primeros 5 minutos son esenciales, porque son el momento en donde los miembros del grupo pequeño se van a sentir bienvenidos, van a ver el tono de lo que tú vas a hacer. Así que tú tienes que planificar y preparar tu tiempo de esta misma manera
estos tres elementos, ¿qué tú vas a hacer como ambientación para recibir a la gente de tu grupo pequeño? Eso es parte del grupo pequeño, los primeros 5 minutos. ¿Cómo están? ¿Quién llegó? Etcétera. La segunda cosa es realmente la presentación, que es lo que vamos a ver más adelante. 40 minutos de presentación. No podemos pretender que un grupo pequeño, mucho menos virtual, vamos a durar 1 hora de prédica nosotros. Nuestra enseñanza, lo que preparamos, debe durar máximo 40 minutos. Y en tu último lugar, debemos tener un tiempo de interacción, porque lo que hace un grupo pequeño especial es que no es un culto, es una interacción. Y los últimos 15 minutos se van a dedicar a preguntas, casos de estudio acerca de lo que usted presentó por los 40 minutos, para que los miembros del grupo pequeño puedan hablar también. A la hora, eso pusimos 1 hora, pero es un estimado. Sabemos que la ambientación puede durar más, dependiendo de que lleguen o no. Pero en general, esta es la estructura proporcional en que debemos dividir nuestro grupo pequeño. ¿Ok? Ahora, yo quiero mostrarle a ustedes ahora otra gráfica muy interesante, y es que es como un árbol. La preparación del grupo pequeño, de su enseñanza del grupo pequeño, es como un árbol. Y ese árbol tiene 3 partes, como tenemos 3 partes en nuestra preparación. ¿Se acuerdan? PEP. La primera es la raíz, la segunda es el tronco y la estructura, y la última es las hojas, las ramas y los frutos. Ustedes comprenderán que la preparación es la raíz. Es decir, no importa cómo se vea el árbol, si no tenemos raíz, que es nuestra preparación personal, el árbol no va a tener nada, puede parecer grande, pero en realidad si la raíz está dañada y no es suficiente, va a ser algo mareado, marchitado, sin frutos, con una apariencia externa. ¿Ok? La estructura es la exégesis, que no se ve mucho porque está debajo de las hojas, pero es la que le da el soporte a la presentación, y la presentación viene siendo las hojas, los frutos, el follaje. Cuando tú ves un árbol, piensas principalmente en eso, en el follaje, pero uno usualmente no ve la raíz y no ve tanto, ve un poquito solamente del tronco. Eso pasa en la enseñanza del grupo pequeño. La preparación personal nadie la ve, nadie sabe lo que tú vives en tu vida personal. Muy poca gente ve la exégesis porque es la estructura de la enseñanza. Lo que la gente ve solamente es la preparación. Y hay que hacerla bonita, hay que hacerla agradable, la preparación tiene que ser bien hecha, pero si no está sustentada por una exégesis y por una preparación, entonces es un árbol marchito y un poco mareado. Así que esa básicamente es la introducción que vamos a tener a cómo preparar nuestro grupo pequeño. Recuerden, 3 pasos. PEP, preparación, exégesis y presentación. Así que vamos con la primera. Preparación es la raíz. La raíz de toda la enseñanza del grupo pequeño es la preparación. Es lo que no se ve, lo que está debajo de la superficie, dentro de tu vida, antes de llegar al grupo pequeño, que es lo que le va a dar el verdadero fruto al grupo pequeño. Y yo le llamaría eso DDD. Son 3 palabras. DDD. No como el DDD de Codetel, ¿se acuerdan? Discado directo a distancia. Bueno, se me cayó la cédula ahí. Pero básicamente vamos a ver qué significan esas 3 cosas, y son los 3 elementos que componen la preparación para la enseñanza del grupo pequeño. Voy a compartir esta frase que me gustó de Martin Luther. Dijo, haber orado bien es haber estudiado bien. Es decir, haber orado bien es haberse preparado bien para la enseñanza. Nosotros tenemos que entender que en la raíz de la preparación, lo que realmente va a dar el fruto, lo que le va a generar el alimento y la savia al fruto de tu enseñanza, el grupo pequeño, es la vida tuya. Primero, tu devoción a Dios. Tu devoción. ¿Dónde está tu corazón durante toda la semana, durante todo el último mes? ¿Cómo ha estado tu vida espiritual? Tu oración, tu lectura de la Biblia, tu búsqueda de Dios. ¿Es solamente para preparar esa enseñanza del GPS, o tú mismo tienes un fuego en tu corazón de devoción a Dios? Esa es la raíz de todo. La segunda cosa es la dedicación. Si tú piensas que que tienes que preparar una enseñanza para tu grupo pequeño, pero no hay una dedicación a eso,
Entonces tú no le estás dando importancia, estás menospreciando el privilegio que Dios te ha dado a ti para participar en eso, para la vida de esos jóvenes. Dedicación. Y la tercera cosa es dirección. Es ahí, cuando tú oras, cuando te dedicas, que tú vas a descubrir hacia dónde Dios te está dirigiendo en la enseñanza de tu grupo pequeño. Ese es ahí donde Dios te muestra el resultado final a donde tú quieres llegar en el corazón de los jóvenes. No es lo que te dicen o lo que te dan o el versículo que te dieron. Eso es el inicio. Pero a través de la preparación personal, que es lo más importante, es la raíz de tu preparación para el grupo pequeño, tiene que haber una vida de devoción, de dedicación y allí encontrarás dirección y guianza para lo que vas a hacer. Uno no puede llegar a una enseñanza sin saber hacia dónde va, porque el que no sabe para dónde va, ya llegó, dice el dicho. Si tú no sabes hacia dónde está apuntando la flecha de tu enseñanza, entonces no vas a dar en el blanco. Pero la dirección es en tu preparación personal. Es ahí donde tú lees, por ejemplo, Juan 3:16. Y tú estás ahí y tú dices, Señor, yo quiero que los muchachos entiendan que Dios los ama y tiene vida eterna para ellos. Es ahí que yo quiero que ellos lleguen a ese punto. Esa dirección solamente se encuentra en el secreto del Señor, en la presencia en oración. Eso no es que me dan un librito, una cosa, y yo, ya cumplí, di una enseñanza. No. Porque entonces vas a tener una enseñanza sin raíz. ¿Ok? Bueno, vamos a ver la segunda parte. Y es que ya que hemos tenido devoción, dedicación y dirección, podemos subir a la parte de la exégesis. La palabra exégesis significa, puse exégesis con, mi madre, con C, padre, perdóname. Discúlpeme, señor, ¿y qué pasó aquí? Espérese, no, eso no se puede permitir. Es con S. Ya. Eso yo lo corto del video, no se preocupe. Ahí sí, Patricia me ve. Ahora sí. Se ve ya, ¿verdad? Bueno, exégesis, el poder de una idea. Pero la exégesis, que significa sacar del texto el mensaje, exégesis, sacar del texto el mensaje, es el proceso que realmente le da la estructura y la fortaleza a tu enseñanza en el grupo pequeño. Si tú no haces esto y solamente te lleva de hacer una presentación bonita y que te dijeron lo que tú tenías que hacer, entonces tú no vas a tener estructura, tú vas a tener una pantalla sin fundamento de lo que tú estás diciendo. La exégesis no se ve porque son las ramas y el tronco que está debajo, pero es lo que le da la fuerza. Y la frase importante que tenemos que tomar aquí es la frase que dice, el poder de una idea. Y yo quiero poner énfasis en que en el grupo pequeño, en mi enseñanza, tengo que entender cuál es el poder de una idea, una. Acuérdense el dicho, esa frase que dicen allá, que se dice en francés. Discúlpeme por mi francés que voy a aplicar ahora, pero en francés se dice, el que mucho abarca, poco aprieta. No podemos abarcar mucho en nuestra enseñanza de grupo pequeño. Tenemos que ver de todas las cosas que yo estoy mirando, cuál es la idea que yo quiero que se queden, porque la gente no se lleva toda esa cosa, nadie se acuerda. Pero las personas en tu grupo pequeño se tienen que llevar una idea que durante toda la enseñanza, los 40 minutos, los 15 minutos de interacción, ustedes discutieron. Esa idea principal es lo que tú sacas en tu exégesis del texto. ¿Ok? Mira lo que dijo R.C. Sproul, uno de los Avengers. Dice, las ideas tienen consecuencias. Si tú logras sembrar una idea en el corazón de una persona, eso va a traer fruto y consecuencia, tarde o temprano. Pero si nosotros tiramos así, no, aquí para allá, no estamos sembrando nada. Es una cosa, pero bien sembrada. Yo no me olvido, hace ya como 20 años, yo prediqué en una iglesia pentecostal de los Minas, que me invitaron. Y yo me acuerdo que me invitaron a predicar de las misiones. Yo acababa de venir de la selva y me invitaron a hablar de lo que son las misiones. Y yo dije una frase
Y la idea principal la resumí en una frase que no es mía, pero la tomé de otra persona. La frase era, si no es ahora, ¿cuándo? Y si no soy yo, ¿quién? Esa frase fue lo que quedó de la enseñanza. Bueno, como 12 años después yo me encontré con alguien que se me acercó y me dijo que no se olvidaba ese día que yo fui y prediqué. Y esa frase nunca se olvidó y lo hizo moverse hacia las misiones. Ven, cuando hay una idea poderosa que tú estás transmitiendo, tendrá consecuencia en la vida de la gente. Así que nosotros tenemos que aprender que en la exégesis tiene que haber una idea principal. Y ese es nuestro trabajo. Wow. Puede ser, no sé. Puede ser, Joel, no me acuerdo. La verdad que no me acuerdo. Bueno, las ideas tienen consecuencias. ¿Ok? Bueno. Ahora, ¿cómo yo saco una idea? ¿Cuál es el poder de una idea? Yo quiero que aprendamos esto en el grupo pequeño. Porque nosotros nos perdemos y no sabemos. Si usted no sabe cuál es la idea principal resumida en una oración, entonces todavía no está preparado para presentar su grupo pequeño y su enseñanza. No puede. Lo que usted va a decir, todo lo que va a decir en los 40 minutos, usted tiene que resumirlo en una oración. Y vamos a ver un poquito de cómo eso sucede. No podemos dar una clase de exégesis, pero voy a dar una idea para que puedan seguir avanzando. En primer lugar, tenemos el texto. Y lo primero que tenemos que hacer es entender y leer y comprender lo que dice el texto. El texto que vamos a enseñar, se supone que lo que vamos a enseñar es la Biblia, ¿verdad? Y no nuestras propias ideas. Así que si lo que vamos a enseñar es la Biblia, tengo que elegir qué parte de la Biblia es que voy a enseñar. Y debo tratar de que esa parte de la Biblia comprenda no solamente un versículo, o no necesariamente un versículo, sino por lo menos un párrafo o una idea completa, a menos que no sea un salmo o un proverbio que se puede reducir. El texto que yo voy a presentar, ¿cuál es? Encerrarlo y empezar a trabajarlo, ¿ok? Y ahí sacar el significado de ese texto en su audiencia original. Es decir, ¿qué significaba ese texto que yo tengo que enseñar para la audiencia original? Eso es lo primero. Por ejemplo, Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo primero que tengo que entender para poder hacer una exégesis, ¿qué significaba ese texto para la audiencia original? Lo que significaba era que Pablo había recibido una ofrenda de los filipenses y entonces él estaba agradecido, pero le dijo a ellos que gracias por la ofrenda y que lo más importante de esa ofrenda era cómo esa ofrenda repercutía para el bien de ellos, porque él mismo, aunque estaba feliz con la ofrenda, había aprendido a vivir en escasez y había aprendido a vivir en abundancia, con todo y en todo le había sido enseñado. Todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Así que lo que para el significado original de la audiencia, Pablo estaba diciendo que en el poder de Dios él podía vivir con mucha abundancia de dinero o con escasez de dinero. Así que nosotros tenemos que llegar del texto al significado original para ellos. Y de ahí entonces traer qué significa eso, qué significaría eso para la audiencia de hoy. ¿Cómo eso puede ser traído a nosotros hoy? A través de una reflexión teológica, a través de eso conectarlo con el Evangelio, con la cruz de Cristo, etc. Es un proceso más profundo y más largo, pero es importante que del significado original al tiempo de hoy hay un proceso de reflexión teológica y de contemporización del texto. Hoy, ¿qué significa eso? Si él estuviera hablando hoy, Pablo, ¿de qué se referiría? ¿Y qué significa para nosotros hoy? Y entonces, después que tengamos ese significado hoy, entonces tenemos que desarrollar nuestra propuesta. Y esa es la idea final o la idea principal del texto y la idea que voy a predicar en la enseñanza. Desde lo que significa hoy, cómo yo lo convierto eso en una propuesta. Y es importante la palabra propuesta, porque la idea principal del texto tiene que estar desarrollada en forma de propuesta. ¿Ok? Por ejemplo, el texto dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuál es el significado? Bueno, que Pablo había aprendido a vivir en abundancia y en escasez de dinero. ¿Qué significa eso hoy? Bueno, significa hoy que Dios nos da el poder para vivir en cualquier circunstancia y nos enseña a vivir de esa manera. ¿Cuál es la propuesta? Aprende a vivir en cualquier circunstancia confiando en el Señor. ¿Ven? Entonces, al final, yo tengo una idea en forma de propuesta y esa propuesta debe ser, aprende. Es decir, ¿cómo tú le propones a la persona que viva?
a tu audiencia en tu grupo pequeño a que viva a la luz de lo que del significado que tú sacaste del texto. Aprendan a vivir confiando en el Señor y feliz en cualquier circunstancia que vivan, no importa. ¿Ok? Entonces ahí hay una amplitud de circunstancias que se pueden presentar. Así que lo que tengo que sacar al final es una idea en forma de propuesta. Y esta idea es el resultado final en forma de propuesta final. ¿Ok? Es importante entender, escriba la propuesta, a la conclusión que usted llegó después de estudiar el texto y traerlo al tiempo de hoy, y cómo esa conclusión que usted llegó la puede convertir en una propuesta para la vida de la gente. ¿Ok? Importante. Bueno, entonces, después que tenga esta idea, tiene que desarrollar la estructura de su texto. Una idea, como está en el caso del árbol, debe estar sustentada por una estructura lógica. ¿Ok? Lógica. Por ejemplo, tú tienes la idea principal y después esa idea principal se puede dividir en puntos, que tú los ilustras y los explicas. Punto 1, punto 2, punto 3. Ejemplo, propuesta, idea principal. Aprendan a vivir confiando en el Señor sin importar la circunstancia. ¿Ok? Punto número 1. Debemos de aprender a vivir confiando en el Señor. Punto número 2. Entonces tú explicas. Eso significa, la fe significa poner tu confianza en el Señor, etc. Como tú, mira, es una ilustración. Es como sentarse en una silla. Tú confías en tu silla y deposita tu vida en esa silla. Y tú lo ilustraste. Punto número 2. No importa que sea la circunstancia. Es decir, mira, puede ser que tú te enfermo, puede ser que tú estés sano, puede ser que sea rico, puede ser que sea pobre. Mire, yo conozco una persona, ilustración, que era muy pobre y a pesar de eso pudo confiar en el Señor en medio de las circunstancias. Punto número 3. Cuando lleguen las bendiciones tenemos que recibirlas con humildad como la recibió Pablo. Es decir, como ya tú sabes vivir en cualquier situación, no importa que te venga una bendición, una catástrofe, la recibirás de parte del Señor. Por ejemplo, y pone una ilustración. Esa estructura que tú vas a escribir es lo que tú vas a presentar después. ¿Ok? Así que es importante desarrollar esa estructura que tiene que estar lógicamente conectada con la idea principal. El pastor Newton dice, ilustraciones de casos bíblicos, claro está. Esas ilustraciones que están ahí pueden ser o de historias y narrativa bíblica, o también pueden ser ilustraciones de historias que no son bíblicas, o también pueden ser frases y citas de alguien, o algo que llame la atención. Pero la importancia es que la ilustración debe traer luz a ese punto, conectándolo con la idea principal. Y no porque sea bonita. Y aquí fallamos mucho, la verdad es que nosotros los predicadores fallamos mucho en hacer ilustraciones adecuadas. Eso es un arte que se desarrolla. Pero no le tengan miedo. Ilustren. Jesucristo ilustró con parábola. Nosotros tenemos que ilustrar también con ejemplo contemporáneo y con ejemplo bíblico, de las dos maneras, para ilustrar la idea principal. Lo importante es que mis puntos y mis ilustraciones y mis explicaciones siempre tienen que conectarse con la idea principal y con la propuesta principal, porque si no estoy dando vuelta en el aire, dando vueltas sin llegar a un punto, a ningún lugar. ¿Ok? Siempre. Así que esa es la exégesis. Tú llegas y sacas una idea principal junto con una estructura explicada e ilustrada y aplicada también. Y eso nos lleva al tercer punto y es ya la presentación. ¿Ok? La presentación. La presentación, yo hice otro acróstico para la presentación que es las 4C de la presentación. Y esta parte básicamente es, vamos a decir, no la más importante, pero donde nosotros vamos a poner mayor énfasis. Yo sé, miren, déjenme decirle algo. Ninguno de los que están aquí están estudiando teología, ni están en un seminario, ni necesitan estarlo ahora, aunque deben de prepararse. Así que no se espera que ustedes sean expertos en griego y en exégesis. Pero para eso hay una cantidad grande de herramientas en Google, en Internet, donde usted quiera, que los va a ayudar a entender el significado de un texto sin tener que ser un experto en griego o un teólogo. No le tenga miedo, entre a Google, entre a las páginas y podemos hacer una lista de páginas y de lugares donde usted va a encontrar el significado de un texto. Lo que otro hizo, no debe de cubrir el agua tibia ya. Si alguien estudió un texto, un versículo, y usted no es un teólogo,
No piense que usted va a ser el próximo John Pye, pero para sacar algo de ahí que no haya sacado. No, 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 no. Busque lo que otros han visto, incorpórelo a tu exégesis, a tu estructura. Yo lo exhorto a toda la gente de Roca, a todos, que cuando tengan que exponer un texto y estén buscando el significado del texto y la idea principal, se auxilien de las herramientas que hay. Antes, para tú tener un comentario, había que comprarlo. Pero ahora no, ahora hay millones y millones de lugares. Mire, dice, alguien me pregunta, sugerir comentarios bíblicos. Mira, ya eso ni siquiera es así. Hay páginas como, por ejemplo, Bible.org y cosas así, páginas, si usted lee inglés, que no tiene tú le pones un versículo y te pone lo que dicen 50 comentarios bíblicos de ese versículo. Y tú no te vas el tiempo para leer todo lo que todo el mundo ha escrito de eso. Así que yo les exhorto que se aboquen a investigar, y ese es otro tema, cuáles son las mejores herramientas para eso. Y sacar el significado del texto, convertirlo en una idea tipo propuesta, y de esa propuesta sacar la estructura de tu enseñanza, ilustrada y explicada. Bueno, las 4C de la presentación de tu enseñanza en el grupo pequeño. ¿Cuáles son las 4C? Pero mira, antes de eso yo quiero poner una cita de John MacArthur. Dice, el predicador es importante antes de comenzar este punto porque podemos confundirnos. Yo le decía a Newton esta mañana, al pastor Newton, que muy pocas veces se nos enseñan estas cosas a nosotros. Yo no me acuerdo que nunca me dieron un taller de cómo preparar y enseñar. Y pienso que una de las razones es porque esto que ustedes están aprendiendo hoy es muy peligroso. Se puede comparar como un arma de fuego que en las manos correctas es muy útil para defender, etcétera. En las manos equivocadas es muy peligrosa, pero en las manos inexpertas es todavía más peligrosa. ¿Ok? Así que las cosas que ustedes van a aprender ahora son muy peligrosas si ustedes no las hacen correctamente. Si ustedes lo aplican bien, es un arma maravillosa para su ministerio, para la efectividad de lo que ustedes están haciendo en sus grupos pequeños. Pero en cuanto a eso, miren lo que dice John MacArthur. El predicador no es un chef, es un mesero. Dios no quiere que hagas la comida, Él solo quiere que la lleves a la mesa sin estropearla. Eso es todo. Y lo que estamos aprendiendo hoy es simplemente cómo servir el mensaje de Dios sin estropearlo en el camino. ¿Usted puede creer eso? La Biblia está ahí, hermano. Yo digo la Biblia como un león rugiendo en una jaula. Si tú abres la jaula y lo sueltas, él solo va a hacer su trabajo. Tú solamente tienes que aprender a soltarlo. Así pasa con la palabra de Dios. Si tú sueltas la Biblia en toda su furia, él hará su trabajo. Ella hará su trabajo. Ahora, lo que pasa regularmente es que nosotros la estropeamos. La estropeamos en el proceso. Metemos nuestras ideas, la ponemos aburrida, no nos preparamos y al final estropeamos todo. Y lo que nosotros tenemos que hacer no es preparar comida nueva, ni nosotros, ya está ahí la Biblia. Lo que tenemos que hacer es tomarla y llevarla a la mesa de las personas. ¿Ok? Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos, ¿cómo servir la palabra sin llegar a estropearla? Y para eso que vamos a ver las 4C de la presentación. ¿Cómo servirla? Vamos a ver con la primera C. Y la voy a poner como una ilustración. Miren bien. Ahí ustedes ven una imagen. Y esa es la primera C. ¿Qué está haciendo ella? ¿Quién me escribe en el chat? A ver. ¿Quién me escribe en el chat? Capturando. Muy bien. Esa es la palabra. Captura. ¿Ok? Captura. Así que la primera C es captura. Y lo que nosotros tenemos que hacer cuando comenzamos el desarrollo de nuestra presentación, es decir, cuando vamos a preparar nuestra enseñanza, es que la primera cosa que tenemos que lograr es capturar la atención de la gente. Miren, la mente de la gente es como esa mariposa. Llegan a su grupo pequeño y tienen la mente así, dando vueltas. Si usted arranca a enseñar algo sin capturarlo, realmente poca cosa puede ser que logre. Así que
lo primero que tenemos que hacer es no permitir que la mente de su grupo pequeño se convierta en una manada de mariposas. Una de las cosas más ricas que yo me acuerdo de mi niñez es cuando yo vivía en una época del año, pasaba una gran cantidad de mariposas. Y con mi abuelita me acuerdo saliendo a capturar así como está esa foto. Ese es nuestro trabajo primero como expositores en grupos pequeños. ¿Qué yo tengo que hacer para capturar la atención de la gente? Y tengo que dedicarle tiempo a esa captura. Bueno, así que capturar, en otras palabras, es buscar algo que atrape la atención de la audiencia. Si yo tengo en mi mano la atención de la gente, ese es el momento correcto para yo traer mi enseñanza. Pero yo puedo tener la mejor enseñanza del mundo. Pero si tengo una gente cuyas mentes están como mariposas volando cada uno por su cuenta, en realidad, muy poca cosa van a retener las personas. ¿Ok? Así que, ¿cómo yo puedo capturarlo? Yo tengo aquí 3 propuestas. En primer lugar, a través de ilustraciones atractivas. Señores, ilustraciones contemporáneas, películas, series, noticias que estén pasando. ¿Ok? Eso tenemos nosotros que tomarlo en cuenta, ser activos en la cultura, porque nuestra audiencia está en la cultura, está ahí afuera. Y si nosotros le damos la espalda a eso, nos vamos a convertir inconscientemente en irrelevante para la gente. La primera pregunta que se hace la gente inconscientemente cuando llega a su grupo pequeño, ¿sabe cuál es? ¿Y por qué tengo que yo dedicarme a oírte a ti? Algunos van a estar ahí porque ya es una obligación, pero su mente se va a ir volando como una mariposa. Porque su mente se va a preguntar, cuando tú empieces a hablar, se va a preguntar, ok, ¿por qué tengo que oírte? A través de la captura, se le va a responder a esa persona por qué tiene que oírte. Tú tienes que decirle la cosa más importante del mundo, ellos tienen que oírte. Ahora, el problema no es que no sea importante, porque es importante. El problema es que la persona entienda que es importante lo que tú le vas a decir a través de la captura. Y eso ocurre buscando ilustraciones atractivas. Segundo, también a través de material audiovisual. Esta generación es bombardeada constantemente por material audiovisual, youtubers, videojuegos, series, etcétera, imágenes. Así que cuando llegamos al grupo pequeño, tenemos que aprender a usar esas herramientas para capturar la atención. Pero hay una cosa que es lo que va a sellar el proceso de captura, y es la pregunta principal. ¿Y qué es esto de la pregunta principal? Bueno, tu proceso de captura de la atención de la audiencia tiene que concluir en una pregunta. Y es la pregunta que tú vas a contestar durante toda la exposición. Y esa pregunta debe ser lo suficientemente interesante y relevante para la audiencia que de una vez diga, pero yo quiero saber qué es lo que él va a decir. Por ejemplo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ilustración, tú puedes dar una ilustración. Ay, señores, miren, yo vi la película y ponen la película de una película que me impactó mucho que se llama wow, que es de Russell Crowe, que es del tiempo de la Gran Depresión, que él es boxeador y él vuelve y hay una escena en la que él solamente va a comer un pedazo de jamón y su hija tiene hambre y él hace como que se lo come y se lo da a ella. Y qué impactante. Y le explica esa ilustración, que la gente la viva y le cuente la narrativa de lo que pasó. Hasta le puede poner la escena en una imagen y después le pregunta, ¿qué harías tú si tuvieras que vivir en una situación como esa? ¿Qué harías tú si tú tienes una hija o una persona cercana a tu mamá que no tiene nada que comer y tú tienes que experimentar una hambruna como esa? ¡Wow! Es una pregunta impactante. Así que esa pregunta es la que tiene que llegar, es donde debe llegar tu conclusión de la captura. Porque la pregunta es lo que va a quitar la mente de la ilustración y la va a conectar con lo que tú vas a hablar después. ¿Ok? La pregunta principal. Bueno, excelente. Y esa pregunta principal nos va a llegar al segundo punto. ¿Cuál es? La segunda C. ¿Quién me dice qué significa? La segunda C. Y los chicos de Roca se saben esa palabra de memoria. Vamos a ver si la saben. Conectar. Conectar. Exactamente. La segunda C es conecta la Biblia con esa pregunta y con ese mensaje que tú estás hablando. ¿Cómo la Biblia se conecta con ellos? ¿Cómo el texto se conecta con esa pregunta?
Es decir, ¿cómo tú vivirías? Entonces tú llegas. Bueno, el apóstol Pablo nos dice en Filipenses, capítulo tanto, 4, que él podía vivir en cualquier situación económica. Y mire cómo dice el texto. Todo lo puedo en Cristo que fortalece. Entonces tú empiezas a explicar el texto. Y esa aplicación del texto, esa transición de la captura, es que ya lleva a la gente a ver que lo que tú vas a decir es la respuesta a esa pregunta, que para ellos es importante y quieren saber qué dice la Biblia al respecto. ¿Ok? No es como decir, bueno, hoy nos toca célula, ¿verdad? Y hoy toca hablar de los Filipenses capítulo 4, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Déjenme ver lo que dice lo que dice el manual. Miren, aquí dice que nosotros tenemos que vivir felices, no importa cualquiera que sea nuestra situación. Ustedes ven. Entonces, Pablo era una persona, yo no quiero burlarme ni nada, pero lo quiero decir de una manera que como la audiencia lo está oyendo usted. Pero si capturaste su imaginación, si capturaste su atención y le dices la pregunta del millón, entonces la Biblia dice, mira lo que dice la Biblia de respecto. Entonces la Biblia está respondiendo eso. Claro, la captura debe ser producto de tu exégesis. Después que tú tengas tu exégesis y tu propuesta final de esa exégesis, tú la conviertes en una pregunta de captura. ¿Ok? Ahora, ¿qué significa la captura? Mire, bueno, la captura es cuando se dirige la audiencia al texto bíblico y su significado. ¿Cuál es la idea principal del texto? ¿Cuál es la estructura y los puntos del texto? ¿Cuáles son las ilustraciones explicativas que yo voy a tomar acerca del texto? ¿Cómo yo voy a ilustrarlo para explicarlo? Porque tú en Conecta es donde tú vas a explicar el texto de la Biblia. ¿Qué significa? ¿Cuáles son los puntos? Ok, primer punto, que Dios, el que confía en el Señor puede pasar cualquier circunstancia. Pablo estaba hablando, entonces tú empiezas a decir, Pablo estaba hablando de que no importa la circunstancia que estemos viviendo, podemos confiar en Él. ¿Ok? Entonces, en este punto, Él nos enseña tal y tal cosa. Por ejemplo, miren esta ilustración. Entonces, ahí están las ilustraciones. Lo que hicimos en la exégesis, ¿se acuerda? Con la estructura. Eso es lo que vamos a poner aquí en Conecta. Y es importante poner énfasis en ser buscadores de buenas ilustraciones explicativas de la idea. No por poner ilustraciones, pero que realmente aporten a la idea. Y como dijo Newton ahorita, el pastor Newton, la Biblia está llena de narrativas que nos pueden ayudar a ilustrar nuestros puntos. Pero no solamente en la Biblia, podemos ilustrar con nuestra propia vida personal, ejemplo de nosotros, ejemplo de las noticias. Y también hay libros de ilustraciones que podemos buscar y en internet aparecen 1,000,000 también. Así que ilustrar, explicar, estructurar, proponer una idea. La idea es que tú vas ahí a proponer la idea principal de lo que Pablo está escribiendo en ese texto o el escritor bíblico. ¿Ok? Así que, claro, ya esto lo explicamos en la exégesis, porque este punto de conecta es realmente el trabajo de exégesis aquí que se hace. Es la parte más importante. Es el bistec de la enseñanza. Es el plato fuerte de la célula. Es aquí, cuando llegamos a conecta. Conecta, dirige la audiencia hacia la Biblia. La respuesta está en la Biblia. Y esta es la respuesta de la Biblia. ¿Cuál es? Bueno, confía en el Señor, no importa cuál sea la circunstancia, y Dios te dará el gozo verdadero en Él, si tú puedes confiar en Él. Ese es el plato principal. Ahora, después que tú conectas, entonces te llega a la próxima C. ¿Cuál es? Vamos a ver si Ale, este es más difícil, este es más difícil. Construye o algo así. No, yo le voy a decir. La realidad es que la próxima C es considera. Y considera quiere decir cómo ese mensaje del evangelio, y por eso hay una cruz, y por Newton es una cruz. Ese mensaje está dibujado ¿en dónde? En edificios modernos. ¿Por qué? Porque la idea de este punto, de esta tercera C, es cómo yo puedo considerar lo que dice, lo que significaba el texto en aquel tiempo y aplicarlo a nosotros hoy en día para vivir nuestras vidas. Y yo lo que le voy a decir una cosa. En este punto donde se naufraga casi siempre, la mayoría de los predicadores naufragan en el tercera C, en la parte de considerar qué significa ese mensaje que Pablo dijo en ese texto, o que el escritor bíblico dijo, y cómo eso se ve en el día de hoy. ¿Qué significa hoy?
Entonces aquí tú empiezas a construir la aplicación del texto, o vamos a decir, a considerar el significado del texto hoy. ¿Ok? Es simplemente responde la pregunta, ¿qué significa esto hoy? Y aquí traemos la idea al mundo de hoy, utilizando ejemplos modernos de hoy y comunicándolo a través del dialecto actual. Y las tres cosas que estamos mencionando aquí son esenciales en la tercera C de considera. Considera qué significa esto hoy, es decir, confía en el Señor, no importa cuál sea la circunstancia. ¿Qué significa eso hoy? Bueno, ¿qué circunstancias estamos experimentando hoy en día nosotros como jóvenes? Algunos pueden estar experimentando un aislamiento en su casa. Están trancados, sus papás no tienen trabajo, ellos no tienen escuela, qué sé yo, eso es traerlo a hoy. Ejemplo moderno, sin embargo, miren este ejemplo de esta chica que estando, yo lo vi el otro día, estando en aislamiento, desarrolló un ministerio. O yo que estoy soltero o estoy casado, cómo eso afecta mi vida? ¿Puedo estar contento, esté soltero o estoy casado? Exactamente, eso considerarlo. Considera ese significado a nosotros hoy. Tal vez mi problema no sea que estoy pasando hambre, pero tal vez mi problema sea que estoy trancado en mi casa, eso me genera ansiedad, que no puedo ver a mi mamá, o que alguien se enfermó de mi casa. Entonces, en la tercera C estoy considerando el significado de ese texto aplicado al tiempo de hoy. Y para eso debo de contextualizar la idea. Miren, muchas veces se peca de no contextualizar una idea. Y eso hace que la gente no se identifique con el mensaje. Pero a veces se peca también de sobrecontextualizar una idea. Y ahí se peca simplemente de que el mensaje no transforma, porque tú diste una idea tuya y no del texto. Tenemos que hacer un balance entre cuál es la idea del texto en su significado original, pero qué significa eso contextualizado al tiempo de hoy a través de la idea de ejemplos modernos de hoy y en el dialecto actual. Es importante la parte del dialecto actual. Porque nosotros tenemos que hablar el idioma de la gente a la que estamos trabajando. Es decir, ¿qué significan las palabras que ellos dicen? ¿Cómo yo puedo hablar de tal manera de que ellos se sientan que le estoy hablando a ellos al corazón en su propio idioma? Y tú dices, pero todito hablamos español. No, sí, pero dentro del español hay dialectos. Hable con un niño de 9 años, hable con un adolescente de 13, de 14, hable con un joven de 22 años, a ver si hablan igual. Tienen su propio dialecto, su propia manera de hablar. Y yo tengo que aprendérmelo, tengo que identificarme con ellos y hablar como ellos para poder traer ese glorioso mensaje del texto al dialecto de ellos. Eso fue lo que hizo Lutero, que trajo la Biblia del latín al alemán común. Pero hoy pensamos que ya porque está en español la Reina Valera es suficiente. No, señor, no es suficiente. Ahora tenemos que traducir de la Reina Valera al dialecto de nuestros jóvenes. Y esa es la parte de considerar. Bueno. Humberto. Ajá. No, que también eso de considerar dialecto es considerar la audiencia con la que tú estás hablando y la edad de la audiencia. Exactamente. También. ¿Cuál es la audiencia? Si son mayores, si son casados, si son jovencitos, cómo hablan, qué están diciendo. Mira, ahora que Carlos habló, si los jóvenes de 13 y 14 años lo que están jugando es Fortnite, ¿cuál es el dialecto de Fortnite? ¿Y cómo yo puedo usar ese dialecto de tal manera que se identifiquen? O las chicas con los grupos musicales, qué sé yo, no sé. Es hacer nuestro trabajo. Por eso es que es importante dedicarnos e investigar y trabajar y no llegar solamente a la enseñanza. Bueno, la cuarta C, ¿cuál es? Esa va a ser difícil también de entender. La cuarta C es confronta. Miren, esto es importante. Confronta. No solamente si capturaste su atención en la primera C y te quedaste ahí nada más, no hiciste nada. Tienes que traerlo y conectarlo con el mensaje bíblico en su contexto. Después considerar ese mensaje en el contexto contemporáneo de hoy. Pero después que tú lograste ya traer ese mensaje al día de hoy, entonces, ahora, ¿qué tú vas a hacer con eso que acabamos de aprender? Esa es la palabra. Aquí es donde la palabra de Dios se encuentra directamente con la audiencia. ¿Qué debo hacer ahora? ¿Tú qué vas a hacer en tu vida? ¿Qué decisiones concretas vas a tomar con esto que acabamos de hablar aquí? ¿Cuáles son las aplicaciones prácticas que tú mismo como expositor le vas a traer a la audiencia? ¿Sí? Dios llega al barrio, así mismo es. Desafíos concretos. Miren, no podemos dejar la cosa en el aire porque la gente se va a su casa y dice, ay, qué linda tuvo la palabra, pero yo no sé qué hacer con ella.
la gente no aplica la palabra, hermano. Usted trate de llevarlo lo más posible a desafíos concretos que debe hacer. ¿Y ahora qué debo hacer? Bueno, ahora yo debo de orar pidiéndole al Señor que me dé más paz en esta situación en que estoy. Segundo, debo de confiar en el Señor o debo de hablar con alguien, etcétera, no sé. Y esa parte es una de las más difíciles. Aplicaciones concretas, prácticas, desafío directo a la audiencia. ¿Qué vas a hacer? Un desafío para los jóvenes puede ser pasar al frente. Mira, lo que quieran dedicarse al Señor, pase al frente. Un llamado. Pero otro puede ser, mire, esta semana lee el capítulo 5 de Proverbios y escribe lo que significa. O lee tal libro, o ora más tiempo, o busca a un amigo tuyo para que le predique la palabra. Desafíos concretos que que lleven a la audiencia ya el mensaje de la palabra a su casa, a donde su papá, a donde su mamá, a la hora de levantarse, a decisiones concretas en su vida diaria. ¿Qué debo hacer ahora? ¿Ok? Entonces, ahí básicamente termina las 4C de la presentación. ¿Ok? Retomando. Déjeme ver si volvemos al árbol. Mire, retomando, dijimos, tenemos la presentación es la raíz, la preparación, es decir, las 3D, devoción, dedicación y buscar la dirección de Dios en lo que tú vas a hacer. Si es Dios que te está dirigiendo a decir algo, mire, es ahí donde va a tener respaldo. Segundo, exégesis, el poder de una idea bien estructurada, sacada del texto, no impuesta en el texto. Esa es la exégesis. Y por último, la presentación, la 4C, captura, conecta, considera y confronta. ¿Ok? Entonces ahí tenemos básicamente herramientas importantes para nosotros poder preparar la enseñanza del grupo pequeño. Ahora quiero presentarle una imagen. Vimos esta, déjeme decirle que no es la misma. Mira, vimos esta. En esta vimos cómo estructurar una hora o el tiempo de nuestra célula. Un 5% del tiempo en la ambientación. El 40 minutos, 40% en la presentación, que es las 4C, y 15 minutos en la interacción. Después vamos a hablar de esto. ¿Ok? Ese es otro tema y otro taller de cómo despertar la interacción, pero hoy no lo vamos a hablar. Pero esa parte hay que preparar preguntas. ¿Tú qué piensas de eso? ¿Qué experiencia tú has tenido con eso? Vamos a leer este caso de estudio. ¿Qué hicieron bien? ¿Qué hizo mal? Esa interacción tiene que darse y hay que darle tiempo al final. No podemos hablar tanto que no dé tiempo para interactuar, para ver cómo eso realmente se enriquece con la conversación dentro del grupo pequeño. Ahora, pero la presentación, yo también le he puesto 4 elementos que son las 4C. Y está puesta aquí para que veamos la proporción de tiempo de cada una, ¿ok? Por ejemplo, la captura es lo más corto, una de las cosas más cortas. 5 minutos, no es que vamos a durar mucho tiempo en la captura. La ilustración, es más, miren, usted puede llevar hasta un objeto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, qué sé yo, un objeto que llame la atención. ¡Wow! ¿Qué fue lo que trajo el hombre? Y lo enseña y nadie sabe lo que es o para qué sirve, cómo tú lo vas a conectar. Pero que atraiga la atención a qué es lo que tú vas a hablar. Conecta es lo que más tiempo dura, 20 minutos, es la exposición del texto. ¿Qué significa el texto? Explicado e ilustrado. Considera, aquí yo pongo 10 minutos de trayendo esa idea al tiempo de hoy y confronta los últimos 5 minutos, una confrontación. ¿Qué significa para ti hoy? ¿Qué tú tienes que hacer? ¿Qué desafío concreto tiene que haber para tu vida? ¿Vas a empezar a hacer esto, lo otro? ¿Vas a empezar a pensar mejor, a actuar mejor, a hablar, etcétera? Así que ahí hay una idea de cómo debe estar estructurada la presentación. Pero hay un texto de la Biblia que yo quiero dejar con ustedes que resume realmente lo que hay en mi corazón a través de este taller. Y es lo que Pablo le dijo a Timoteo en el 2º capítulo de la 2ª carta a Timoteo, versículo 15. Mira lo que dice. Esfuérzate para poder presentarte
no delante de la gente, del grupo pequeño, delante de Dios y recibir su aprobación. ¿Cómo? Sea un obrero, alguien, un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Esa es la versión NTV. Ahí está. Es el corazón de lo que estamos viendo hoy. Poder ser buenos obreros a los cuales Dios les ha encomendado un grupo pequeño, que no tiene nada de qué avergonzarse porque ha explicado correctamente la palabra de verdad. Y ha recibido la aprobación de Dios. ¿Okay? Porque se esforzó en eso. Con devoción, con dedicación, con dirección, haciendo el trabajo de exégesis y preparando una presentación que explique correctamente la palabra de Dios al corazón de su audiencia en su grupo pequeño. ¿Ok? Las 4 C de la presentación.